1973. Estados Unidos se tambaleaba entre el desencanto de Vietnam, el eco de los escándalos políticos y una sociedad que buscaba en la música, no solo entretenimiento, sino también un reflejo de su propia turbulencia. Fue entonces, contra todo pronóstico, cuando una voz inesperada irrumpió en las radios del país. No era la de una estrella consagrada del rock, ni la de un cantautor curtido en bares oscuros. Era la de Vicki Lawrence, una actriz cómica, conocida principalmente por su trabajo en The Carol Burnett Show. Y sin embargo, aquella mujer ajena al circuito musical tradicional entregó una canción que no solo alcanzaría el número 1 en Billboard, sino que también quedaría marcada como uno de los relatos más oscuros y perturbadores de la música popular, The Night the Lights Went Out in Georgia. Con un título casi cinematográfico, la pieza narraba una historia de traición, injusticia y crimen en el profundo sur estadounidense. Una balada que desnudaba las tensiones morales de una región llena de secretos, al tiempo que convertía a Lawrence, por un breve instante, en protagonista de una industria que rara vez perdona a los intrusos. Pero el éxito escondía un trasfondo turbulento, porque detrás de aquella canción había intrigas de composición, decisiones arriesgadas de productores, y rumores de que la misma Vicki Lawrence nunca creyó en el potencial del tema que, paradójicamente, terminaría definiendo su carrera musical. Era un One Hit Wonder en toda regla, pero un One Hit Wonder con un filo narrativo tan agudo, que medio siglo después, seguimos preguntándonos, cómo una actriz televisiva logró cantar una de las historias más inquietantes jamás llevadas a las listas de éxitos. La canción One Hit Wonder más famosa de 1973 que lo cambió todo. Dicen que en la música hay momentos en los que un simple acorde, una letra inesperada o incluso un estribillo pegajoso pueden alterar el rumbo de toda una generación. El año era 1973 y el mundo parecía estar en una encrucijada. La guerra de Vietnam seguía dejando cicatrices profundas, la cultura hippie comenzaba a desvanecerse, y en las calles de las grandes ciudades, los jóvenes buscaban nuevos sonidos que pudieran darle voz a su desencanto y al mismo tiempo a su esperanza. Fue entonces cuando una canción, aparentemente insignificante, interpretada por un grupo desconocido, logró lo impensable: conquistar listas de éxitos, marcar a toda una década y convertirse en un One Hit Wonder que, lejos de ser olvidado, se incrustó en la memoria colectiva para siempre. Pero, ¿cómo es posible que una sola canción, proveniente de artistas que jamás repetirían el éxito, llegara a ser considerada como una de las más influyentes de su tiempo? Que tenía su ritmo, su atmósfera, su mensaje, que desató un fenómeno mundial. Y sobre todo, ¿qué pasó después con aquellos músicos que tocaron el cielo con las manos para luego desvanecerse en el anonimato? En este viaje, vamos a sumergirnos en la historia de ese tema de 1973 que lo cambió todo. No solo desentrañaremos su origen, sino que exploraremos el contexto histórico, las intrigas detrás de la industria musical y los misterios que rodearon a la banda. Porque esta no es simplemente la crónica de una canción exitosa, es el relato de cómo, en un año convulso, la música se convirtió en un espejo del alma de millones, y de cómo un estribillo puede ser más poderoso que un discurso político. 1973, un año al borde del cambio. Antes de escuchar la primera nota de aquella canción, debemos detenernos un instante en el escenario mundial. 1973 no era un año cualquiera. Richard Nixon estaba en la Casa Blanca, lidiando con el escándalo de Watergate, mientras que en Europa, las tensiones de la Guerra Fría seguían marcando la vida cotidiana. En América Latina, golpes de Estado y dictaduras militares agitaban las calles. Y en medio de todo ese caos, los jóvenes pedían libertad, buscaban identidad y ansiaban un refugio en la música. El rock seguía creciendo, con Led Zeppelin arrasando en los estadios y Pink Floyd explorando nuevos horizontes con The Dark Side of the Moon, lanzado ese mismo año. Pero entre la majestuosidad de los grandes álbumes conceptuales y las giras colosales, había también un espacio para lo inesperado, esas canciones simples, directas, que no necesitaban una sinfonía detrás para llegar al corazón. Canciones que sonaban en la radio, en los autos, en las fiestas, y que tenían la capacidad de unir a extraños con solo un estribillo.
Y justo ahí es donde aparece nuestro protagonista. El nacimiento de un himno inesperado. El grupo que dio vida a esta canción no estaba destinado a la grandeza. No eran virtuosos, no eran leyendas del escenario. De hecho, apenas si lograban ensayar en garajes prestados, luchando contra la falta de dinero y el escepticismo de quienes los rodeaban. Para la industria discográfica, eran poco más que un experimento. Un puñado de jóvenes con talento, sí, pero sin la maquinaria mediática que solía garantizar el éxito. Y sin embargo, algo sucedió en ese pequeño estudio de grabación. Un riff sencillo, casi improvisado, comenzó a tomar forma. Una letra que parecía más un desahogo personal que un himno generacional encontró el ritmo perfecto para expandirse como un incendio. La canción nació con una fragilidad sorprendente, como si no aspirara a la inmortalidad, pero precisamente ahí radicaba su fuerza. Era auténtica, cruda, directa. Cuando se estrenó en la radio, a finales de la primavera de 1973, nadie esperaba demasiado. Pero en cuestión de semanas, el sencillo escaló posiciones hasta lo más alto de los rankings en Estados Unidos y Europa. La gente la pedía una y otra vez, los DJ no podían creerlo. Era un fenómeno imposible de explicar. Un estribillo que se volvió obsesión. Parte del magnetismo estaba en su estribillo, corto, repetitivo, pegajoso, hasta la médula. Se colaba en la cabeza y no había manera de sacarlo. Los adolescentes lo cantaban en las calles, en los pasillos de las escuelas, en los estadios deportivos. Se convirtió en un grito compartido, una contraseña que parecía dar identidad a quienes lo entonaban. Pero más allá de la melodía, había algo más. La letra transmitía una mezcla de nostalgia y rebeldía. No era un himno político, no hablaba de guerras, ni de grandes causas. Y sin embargo, capturaba con precisión el sentir de la juventud, la necesidad de escapar, de soñar, de creer que la vida podía ofrecer algo más que rutina y desilusión. De pronto, esa canción estaba en todas partes. Sonaba en los bares, en los cines, en anuncios de televisión improvisada. Incluso quienes no sabían inglés podían tararearla. Era un lenguaje universal. El misterio del después, pero lo más desconcertante fue lo que ocurrió después. La canción alcanzó la cima, pero la banda desapareció en el mismo instante. No hubo un segundo gran éxito. No hubo giras mundiales que consolidaran su fama. Fue como si hubieran aparecido en el escenario global, entregado su mensaje y se hubieran desvanecido en la penumbra. ¿Por qué? ¿Qué pasó con ellos? Algunos rumores hablan de disputas internas, otros de contratos discográficos abusivos que les arrebataron cualquier posibilidad de continuar. Incluso hay versiones más oscuras, miembros que habrían caído en adicciones, desapariciones misteriosas, vidas arruinadas por la fama repentina. La verdad, como veremos en los siguientes bloques, es tan fascinante como perturbadora. Y nos recuerda algo esencial. En la música, a veces no se trata de carreras largas y gloriosas, sino de momentos únicos, instantes irrepetibles que logran capturar el espíritu de un tiempo. Un legado imborrable. 50 años después, aquella canción de 1973 sigue sonando en emisoras clásicas, en películas que evocan la época, en playlists nostálgicas que circulan en internet. Sigue teniendo la capacidad de transportar a quienes la escuchan a un tiempo en que el mundo parecía más simple, y a la vez más convulso. Y quizás ese sea el verdadero poder de los One Hit Wonders, recordarnos que la grandeza no siempre viene acompañada de abundancia. A veces basta una sola chispa para encender una hoguera que jamás se apaga. El misterio detrás de una canción que nadie esperaba, la autoría, las intrigas y los rumores que marcaron un fenómeno. Cuando se habla de un One Hit Wonder, la mayoría piensa en melodías pasajeras, canciones que tuvieron su momento de gloria y luego desaparecieron sin dejar huella. Pero lo que ocurrió en 1973 fue distinto. Esa canción no solo escaló al número 1 en los rankings, se convirtió en un fenómeno cultural, un eco que parecía resonar en cada rincón del mundo. Sin embargo, detrás de su éxito arrollador se escondían preguntas incómodas. ¿Quiénes eran realmente sus creadores? ¿Qué intereses de la industria discográfica estaban en juego? ¿Y qué oscuros rumores surgieron después de su repentina desaparición? La autoría en disputa en los registros oficiales. La canción aparecía firmada por el vocalista principal del grupo. Su nombre era sencillo, casi común, pero la voz que emergía del disco era todo lo contrario.
áspera e intensa, con un matiz de dolor contenido que lograba transmitir autenticidad. Sin embargo, muy pronto comenzaron las dudas. Algunos críticos y músicos de la época aseguraron que la letra no podía ser obra de un debutante. Había en ella una madurez extraña, una cadencia poética que recordaba más a veteranos compositores que a jóvenes improvisados. ¿Fue realmente escrita por ellos, o había alguien detrás moviendo los hilos? Las teorías se multiplicaron. Unos decían que un compositor fantasma, cansado de la industria, había vendido su trabajo por unas pocas monedas, sin imaginar que se convertiría en un himno global. Otros afirmaban que la discográfica había manipulado los créditos para embolsarse regalías que no les correspondían. Lo cierto es que hasta hoy, medio siglo después, hay detalles que permanecen oscuros. El estudio donde todo comenzó, el lugar donde la canción fue grabada, tampoco ayuda a aclarar el misterio. No fue en un gran estudio de Nueva York, ni en los legendarios espacios de Los Ángeles, sino en un estudio casi olvidado en las afueras de una ciudad mediana. Era un sitio pequeño, con equipos limitados, donde el ingeniero de sonido improvisaba con lo que tenía a mano. Esa precariedad, sin embargo, se convirtió en virtud. El sonido crudo, sin adornos, transmitía una cercanía que atrapaba a quien escuchaba. La falta de pulido le dio autenticidad, como si cada nota fuera un grito real, y no un producto de laboratorio. Algunos aseguran que esa imperfección fue la clave. La canción sonaba diferente, más honesta, en una época donde muchas producciones ya comenzaban a sonar excesivamente calculadas. Intrigas de la industria. El éxito repentino encendió alarmas en las grandes disqueras. ¿Cómo podía una banda desconocida, sin presupuesto ni campañas de mercadeo millonarias, dominar las listas? Los ejecutivos comenzaron a investigar, y lo que encontraron generó aún más intriga. Había rumores de que la discográfica independiente que lanzó el sencillo había recurrido a tácticas poco convencionales. Radios universitarias sobornadas con pequeñas sumas, DJs que recibían discos misteriosos en sobres sin remitente, e incluso campañas clandestinas donde jóvenes eran pagados por llamar a las emisoras para pedir la canción una y otra vez. ¿Fue entonces un éxito genuino, o una operación encubierta? Nadie lo sabe con certeza, pero lo innegable es que en pocas semanas la canción dejó de ser un secreto, y se convirtió en un fenómeno de masas que ya nadie podía detener. El costo de la fama repentina, la presión llegó de inmediato. Los integrantes de la banda, que apenas semanas antes tocaban en bares vacíos, se encontraron de pronto en escenarios repletos, con cámaras, entrevistas y contratos que apenas entendían. Eran jóvenes, inexpertos, y la fama los golpeó como un huracán. Los rumores hablan de discusiones internas casi inmediatas. El vocalista quería seguir explorando sonidos nuevos, mientras que el guitarrista prefería repetir la fórmula que les había dado éxito. El baterista, por su parte, estaba cada vez más incómodo con la exposición mediática. El choque de egos y la falta de dirección fueron como grietas en un muro recién levantado. Y ahí apareció la industria, siempre dispuesta a aprovecharse. Ejecutivos prometían carreras en solitario, productores ofrecían contratos millonarios que nunca se cumplían, y abogados empujaban papeles llenos de cláusulas ocultas. La banda, sin saberlo, se estaba desangrando mientras el público todavía coreaba su canción en cada esquina. Los rumores más oscuros con el paso de los meses, y tras la repentina desaparición del grupo de la escena pública, comenzaron a surgir rumores más inquietantes. Algunos aseguraban que la banda había sido víctima de una especie de boicot silencioso por parte de disqueras rivales, interesadas en borrar su éxito para retomar el control de las listas. Otros hablaban de amenazas directas, de llamadas extrañas y de presiones imposibles de soportar. Incluso hay quienes sostienen que la canción fue objeto de una disputa legal secreta, que alguien más reclamó ser el verdadero autor, y que para silenciarlo, se habría llegado a un acuerdo confidencial. De ser cierto, eso explicaría por qué jamás se volvió a escuchar un nuevo éxito de aquel grupo. Lo cierto es que tras unos meses de gloria, los integrantes se desvanecieron en la penumbra. Algunos cambiaron de ciudad, otros abandonaron la música, y al menos uno de ellos desapareció del todo de los registros públicos. Era como si la fama los hubiera consumido de golpe, y los hubiera devuelto al anonimato con violencia. El eco que nunca muere, y sin embargo la canción siguió viva. Seguía sonando en emisoras de oldies, seguía siendo parte de recopilatorios de los años 70. Seguía apareciendo en películas que buscaban evocar la época.
El público la recordaba con cariño, sin saber todo lo que había detrás. Ese contraste, entre la luz brillante de un éxito, y la sombra de lo que ocurrió tras bambalinas, es lo que hace de este One Hit Wonder de 1973 una historia tan irresistible. Porque no se trata solo de una melodía pegajosa, se trata de un espejo de lo que la música puede dar y quitar en cuestión de semanas. Cuando una canción se convierte en cultura, el fenómeno que desató el One Hit Wonder más famoso de 1973, el éxito de la canción, no se limitó a los rankings de música. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en 1973, hay que imaginar el contexto social y cultural en el que emergió un mundo lleno de tensiones, un público hambriento de símbolos y una juventud que necesitaba un idioma propio para expresar su confusión, y lo que comenzó como un estribillo pegajoso, terminó transformándose en un fenómeno cultural con repercusiones inesperadas. El estribillo como contraseña generacional, el estribillo de aquella canción tenía algo magnético. Era tan simple que cualquiera podía recordarlo, y tan contundente que parecía encapsular un sentimiento colectivo. Muy pronto, dejó de ser solo música, se convirtió en una especie de contraseña. Los jóvenes lo pintaban en las paredes con aerosol, lo escribían en libretas escolares y hasta lo gritaban en protestas callejeras. Lo que había nacido como un juego de rimas terminó adquiriendo un carácter simbólico, un grito de identidad para quienes no encontraban espacio en el discurso político tradicional. En universidades y bares, bastaba con que alguien lo cantara para que los demás se sumaran de inmediato, como si compartieran un secreto común. La canción se transformó en un puente, conectaba extraños, unía generaciones y daba la sensación de que todos, de algún modo, formaban parte de algo más grande. Moda y estética. Cuando la música dicta tendencias, la influencia de la canción también se dejó sentir en la moda. El estilo de los integrantes de la banda, desaliñado, casi improvisado, se convirtió en una referencia. Los pantalones anchos, las camisas estampadas y las chaquetas de segunda mano que ellos usaban sin mayor intención comenzaron a ser imitadas por fanáticos en todo el mundo. Las revistas juveniles, que buscaban desesperadamente nuevos íconos después del ocaso del movimiento hippie, encontraron en este grupo una mina de oro. Fotografiaban su look, lo analizaban y lo recomendaban como la nueva tendencia. Sin proponérselo, los músicos se habían convertido en modelos involuntarios de una generación que ansiaba diferenciarse de la estética psicodélica de finales de los 60. Incluso la manera de llevar el cabello se convirtió en tema de conversación. Mientras las grandes estrellas del rock lucían melenas cuidadosamente cultivadas, los miembros de esta banda aparecían con cortes desordenados, casi descuidados, que pronto fueron replicados como símbolo de autenticidad. El eco en el cine y la televisión. La canción no tardó en dar el salto a otros medios. Varias películas de bajo presupuesto la utilizaron en sus bandas sonoras, especialmente aquellas que buscaban retratar la vida juvenil con crudeza y realismo. De pronto, el tema sonaba en escenas de fiestas clandestinas, en viajes por carretera y en momentos de desencanto adolescente. En la televisión, los programas musicales de la época también contribuyeron a difundir el fenómeno. Cada aparición del grupo, aunque breve, se convertía en un evento. El público gritaba el estribillo antes incluso de que empezara la canción. Era un espectáculo extraño, una banda con apenas una canción conocida, pero con un público que parecía venerarlos como si fueran veteranos. Política y protesta. El estribillo en la calle. Aunque la letra no había sido concebida como un himno político, lo cierto es que fue adoptada como tal. En medio de manifestaciones estudiantiles, pancartas improvisadas mostraban frases inspiradas en la canción. Algunos líderes juveniles la usaban como ejemplo de cómo la música podía expresar lo que los discursos políticos tradicionales no lograban transmitir. En países convulsionados, el estribillo era cantado como forma de resistencia. No hablaba directamente de guerras ni dictaduras, pero su tono de rebeldía y esperanza se adaptaba a cualquier causa. Y eso quizás fue lo más inquietante para las autoridades, que un tema aparentemente inofensivo se transformara en un combustible para la inconformidad social. El miedo de la industria. El fenómeno era tan fuerte, que la propia industria musical comenzó a preocuparse. Si una canción tan imperfecta, sin respaldo de grandes campañas, podía desatar semejante movimiento,
¿Qué significaba eso para el control que las disqueras ejercían sobre el mercado? Algunos ejecutivos declaraban públicamente que lo ocurrido era una anomalía que no volvería a repetirse, pero en privado, se desplegaron estrategias para domesticar el fenómeno, contratos que buscaban atar a la banda, intentos de regrabar la canción con mayor calidad técnica, e incluso presiones para que la repitieran hasta la saciedad en nuevos discos. Sin embargo, como sabemos, nada de eso funcionó. El grupo se desintegró en medio de peleas, y la industria no pudo replicar la fórmula. El fenómeno había sido espontáneo, genuino, y por lo tanto irrepetible. Una canción que marcó generaciones a finales de 1973, Boderes, la canción ya era considerada un clásico instantáneo. Incluso quienes no simpatizaban con el grupo reconocían su impacto. La prensa hablaba de un himno accidental, de un milagro musical que había capturado un momento irrepetible en la historia. Décadas después, sigue siendo recordada como un punto de inflexión. Para muchos, fue la última gran canción que unió a masas enteras sin necesidad de campañas multimillonarias. Para otros, fue la prueba de que la música todavía podía sorprender, escaparse de las manos de la industria y pertenecer, aunque fuera por un instante, al pueblo que la escuchaba.